Pensemos en esto por un momento. ¿Se pueden cambiar las leyes de un país solo contando historias? Parece de película, ¿verdad? Pues eso es, ni más ni menos, lo que consiguió Charles Dickens. Y es que no fue solo un escritor súper famoso, no. Fue un auténtico luchador que usó sus novelas, su pluma, como un arma para señalar las injusticias que veía a su alrededor. Y para entender bien a Dickens, de dónde sale toda su fuerza, hay que empezar por aquí. Nada de una infancia de lujos y comodidades. A los 12 años, ya estaba trabajando 10 horas al día en una fábrica. Esa experiencia, como es lógico, lo marcó a fuego y se convirtió en la gasolina, en el motor de todas sus grandes novelas. Venga, pues vamos al principio de todo, a ese mundo que lo moldeó, que lo convirtió en quien fue. Vamos a ver cómo su infancia y sobre todo la ciudad en la que creció le dieron una forma de ver las cosas, una perspectiva que era totalmente única. Fijaos en esta fecha, 1824. Ese fue el año que lo cambió absolutamente todo para él. Con 12 años, como decíamos, tuvo que empezar a trabajar, sí, pero ¿por qué? Pues porque a su padre lo metieron en una prisión para deudores. En aquella época, si no podías pagar lo que debías, te encerraban. Así de duro. Esa sensación de abandono, de pobreza, eso le dio una visión del mundo que, claro, jamás olvidó. Y el escenario donde pasaba todo esto era nada más y nada menos que el Londres de la Revolución Industrial. Una ciudad de contrastes, pero contrastes brutales. Por un lado, veías una riqueza que deslumbraba, y justo al lado, pues esto, barrios donde la gente vivía amontonada, un aire que apenas se podía respirar por el humo, enfermedades, y sobre todo, una diferencia abismal entre los que tenían todo y los que no tenían nada. Este Londres se convirtió, claro, en el personaje principal de casi todas sus novelas. La pregunta es, ¿cómo se sale de un sitio así? ¿Cómo se escapa de esa realidad? Bueno, pues Dickens encontró la forma. Descubrió que tenía una herramienta increíblemente poderosa. Una con la que no solo podía contar historias, sino que podía literalmente intentar cambiar el mundo. Y esa herramienta era su pluma. Y su carrera fue meteórica, de verdad. Pasó del trabajo manual de la fábrica a un bufete de abogados donde aprendió cómo funcionaban las leyes. De ahí saltó al periodismo contando lo que pasaba en el Parlamento. Y de ahí a convertirse en la gran voz literaria de su país. Un ascenso alucinante. Y aquí tenemos una de sus ideas más brillantes, la clave de su éxito masivo, la publicación por entregas. ¿Qué es esto? Pues muy sencillo. En lugar de sacar un libro carísimo que casi nadie podía comprar, publicaba sus novelas capítulo a capítulo, cada semana o cada mes, en revistas baratas. Esto fue una auténtica revolución. Hizo que sus historias fueran accesibles para todo el mundo. Se convirtieron, para que nos entendamos, en las series de Netflix de la época. Todo el mundo esperaba el siguiente capítulo para ver qué pasaba. Muy bien, pues vamos a meternos ya en sus novelas, porque hay que entender una cosa. No eran solo historias para entretener. Para nada. Cada una de sus grandes obras era como un misil, un ataque directo a un problema muy concreto de la sociedad que él quería, sí o sí, cambiar. Su primera gran batalla fue contra las llamadas casas de trabajo. Y el arma que usó fue, ni más ni menos, que Oliver Twist. Con esta novela, Dickens le mostró a todo el país la crueldad que se vivía en esos sitios. Ojo, que no eran refugios para ayudar, eran más bien prisiones, diseñadas para castigar a la gente por el simple hecho de ser pobre. La vida ahí dentro era horrible, de verdad. Todo, absolutamente todo, estaba pensado para humillar a la gente, para que se sintieran tan mal que prefirieran morirse de hambre en la calle antes que pedir ayuda. Seguro que a todos nos suena la famosa escena de Oliver pidiendo más comida. Esa frase tan simple fue un rito que retumbó en toda Inglaterra. Un recordatorio de que ser pobre no es un crimen. Venga, vamos con su segunda gran batalla. Después de las casas de trabajo, apuntó hacia el sistema judicial. Él lo conocía perfectamente porque había trabajado como cronista en los tribunales y sabía de primera mano que aquello de justo tenía más bien poco. Es que, para Dickens, la justicia no era una balanza equilibrada, ni mucho menos. Era más bien un laberinto sin salida, una telaraña burocrática que estaba diseñada para atrapar a la gente normal, para quitarles el poco dinero que tenían y hacerles perder años de su vida. Un laberinto del que solo los ricos y poderosos sabían cómo salir. Pero si hubo una lucha que fue especialmente personal para él, fue la que mantuvo contra la explotación infantil. Claro, la había sufrido en sus propias carnes. Por eso sus personajes infantiles, los niños de sus novelas, no son solo niños adorables y ya está, no. Son el reflejo de miles de infancias robadas. Son las víctimas de un sistema que les estaba negando cualquier posibilidad de tener un futuro. Y para Dickens, la solución estaba clarísima. No se trataba de poner parches o de mejorar un poquito las condiciones en las fábricas, no. La solución era sacar a los niños de allí. Su arma definitiva contra el círculo vicioso de la pobreza no era dar limosna,
era la educación, la única herramienta, según él, capaz de romper de verdad ese ciclo. Vale, pero la gran pregunta es, ¿y todo esto sirvió para algo? O sea, ¿de verdad unas cuantas novelas pueden cambiar el mundo real? Pues vamos a ver qué impacto tuvieron realmente sus historias. Es que sus novelas no eran un simple pasatiempo, eran auténticas llamadas a la acción. Al contar con tantísimo detalle cómo vivía la gente, consiguió algo increíble. Movilizó a la opinión pública. La gente empezó a hablar de ello, a indignarse, y toda esa presión social al final llegó a los políticos. Y claro, no les quedó más remedio que empezar a hacer algo. Y los resultados fueron espectaculares. Sus palabras no se quedaron en el papel, se convirtieron en cambios reales, en leyes que mejoraron la vida de millones de personas. Se aprobaron nuevas normas para regular el trabajo de los niños, se obligó a mejorar la seguridad en las fábricas, se empezó a hablar de sanidad pública. El impacto fue tangible, real y, sobre todo, duradero. Dickens murió en 1870, pero su influencia, lejos de apagarse, no hizo más que crecer. Para entonces ya no era solo un escritor famoso, se había convertido en algo mucho más grande. Era, por así decirlo, la conciencia social de todo un país. Y su legado, a día de hoy, sigue más vivo que nunca. Es alucinante. Vemos sus historias constantemente en el cine, en la tele. Usamos palabras que él hizo famosas en todo el mundo, como Scrooge, para hablar de un tacaño. Y lo más importante de todo, los grandes temas de los que él hablaba, como la desigualdad o la injusticia, siguen siendo, por desgracia, súper relevantes hoy. Así que, volviendo a la pregunta del principio, ¿puede la literatura cambiar el mundo? Bueno, creo que la vida y la obra de Charles Dickens son una respuesta bastante clara, ¿no? Y nos deja con una última reflexión. ¿Qué historias necesitamos contar nosotros hoy para intentar cambiar nuestro propio mundo?